Y ahora diré que Florida Blanca, ¿no? Que estamos en Florida Blanca. Pero qué grato poder tener a nuestro hermano Jairo aquí en mi concepto personal, un hombre que inspira. Y gracias a Dios, porque tendremos la oportunidad no solo de compartir, sino también de volvernos a reencontrar. Desde Centroamérica creo que no estábamos en un evento así bastante tiempo, pero esto de las misiones no se queda solo en unos pocos. Aquí está en ustedes y por eso estamos llegando hasta cada rincón de universidad, a cada rincón de colegio, a cada rincón de donde haya una institución educativa, porque ya en el SENA tenemos misión juvenil y esto que Dios está haciendo, hermanos, no se va a detener. Hace apenas unos 3 años estábamos dedicando una convención misionera y buscábamos que en ofrenda su utilidad en la ciudad de Cúcuta fuera dedicada para sostener un pastor solo a cargo de evangelización en las instituciones educativas. Y Dios nos permitió eso, toda una vigencia. Lo que no sabíamos era que Dios estaba entrenando a ese pastor para ser nuestro coordinador nacional de misión juvenil. Y hoy, aunque ya tiene su congregación, está por el país también haciendo esta obra y hoy me honra estar aquí acompañándole como telonero, es que dicen. Gracias al Señor. De igual manera, mi saludo para los hermanos líderes, en cabeza el hermano Wilmar, hablaba con sus directivos esta semana y qué expectativas tienen al haber aprobado ellos este evento, donde yo sé, con todo este equipo, hermanos, oyendo la oración que el hermano hacía ahora, creo que viene una gran cosecha y hay necesidad de quienes la recojan. Ustedes están aquí listos para recogerla. Amén. Bueno, yo espero que salga a flote ese ánimo santandereano estos 2 días. Y yo entre ustedes también. Está en la ciudad donde nací y me alegra poder no solo estar hoy con mi esposa, que es mi compañera de aventuras misioneras. Y eso que el hermano Jairo no le ha dicho, que están buscando 5 misioneros. Porque todo el que viene de allá quiere volverse ahí, ¿verdad, hermano Jairo? Y mis hijos que me acompañan, por ahí está Diego Andrés también, él es, bueno, por allá está, él es también pastor y líder auxiliar de los jóvenes, que ayuda también liderando misión juvenil en una de las universidades de Cúcuta. En fin, tenemos todo para que este evento marque nuestro corazón. Amén. Bienvenidos también los nicaragüenses, gloria a Dios. Porque tenemos delegación extranjera. Gloria a Dios. Bueno, estamos listos para leer la palabra de Dios. Antes que lea el versículo, permítame decirle, yo quisiera que me colocaran únicamente la diapositiva, si fueran tan amables, para que la letra pueda ser bien clara. Gracias, solo la diapositiva. Entonces dice, transformado, y quitamos el nombre, eso, gracias. Vamos a hablar de transformados por la palabra, pero para ser transformados por la palabra vamos a mirar 3 aspectos. Esta mañana trabajaré con ustedes uno, como se me ha delegado, porque necesitamos que estemos estudiando la palabra. En las horas de la tarde vamos a hablar que para ser transformados por la palabra necesitamos que prediquemos la palabra. Y también para ser transformados por la palabra necesitamos salir en defensa de la palabra. Hermanos, para toda la conferencia les voy a pedir que me dejen solo la diapositiva. Les agradezco. Y para eso vamos a basarnos en la Biblia. Y la Biblia, el texto que usted tiene ahí, va a decir que hoy vamos a hablar esta mañana, estudiemos la palabra y vamos a mirar 1 de Timoteo 4:13. Unánimes, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 de Timoteo 4:13. Yo sé que ustedes son de una nueva generación. En la mía, muchas veces nos levantábamos y teníamos lluvia de versículos. Dije, nos levantábamos, no nos sentábamos. ¿Y sabe cómo nos aprendíamos los versículos? Repitiéndolos.
Así que si usted lo repite, lo está trasladando de la memoria temporal a la memoria permanente. Acompáñeme para que usted se pueda llevar un verso escrito en el corazón, porque cuando estás presentando la palabra a un compañero de estudio, tú no puedes muchas veces ir a la Biblia, buscar la concordancia, ubicar en el celular el texto, sino que tiene que fluirte del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Intentemos aprendernos este texto todos. Unánimes, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. Puede sentarse, tenga la bondad. Muy bien, vamos a hacer una prueba esta mañana para que entremos un poco en una evaluación de saberes previos. Echémosle una mirada cómo estamos nosotros en el conocimiento de la Biblia. Pues uno de los objetivos que se ha buscado en este congreso es que usted pueda ser consciente que no podrá a otro compartir lo que usted no tenga. Pero si tengo Biblia, no se trata de solo un conocimiento intelectual, se trata de ir mucho más allá hasta llegar al momento en que usted hable de ella como una misma vivencia. Ayúdeme a mirar cómo andamos nosotros de Biblia, por favor. Aquí está, ¿recuerdan ese juego? Muy bien, ¿quién quiere ser biblionario? Miremos a ver qué tanto de este valor y riqueza tenemos nosotros. Primero, tengo una pregunta y todos van a participar en ella. ¿Quién escribió el libro de Ezequías? A, Ezequías. B, Isaías. C, Ezequiel. D, ninguno. ¿Quién? No fue Ezequías, fue. Miremos la respuesta. Ninguno. Correcto. Tienen un punto. Excelente. Vámonos al número 2. ¿Qué autor aportó más libros en el Antiguo Testamento? Moisés. A. B. Samuel. C. David. D. Salomón. ¿Qué autor aportó más libros en el Antiguo Testamento? ¿Estamos? Vamos a intentar a ver. Moisés. Muy bien, otro aplauso. Andamos bien por aquí. Vámonos para el otro. 3. ¿Cuál es el libro más corto del Nuevo Testamento? A. Santiago. B. Segunda de Juan. C. Filemón. D. Judas. ¿Cuál es el libro más corto? Los que dijeron Judas. Equivocado. Segunda de Juan es el libro más corto del Nuevo Testamento. Si no, cuando llegue a la casa, cuéntenlo letra por letra. Vámonos al número 4. ¿Cuál de estos libros no escribió Lucas? A. Evangelio de Lucas. B. Hechos. C. Hebreos. D. Ninguno. ¿Cuál no escribió Lucas? ¿Quiénes dicen que Hebreos? Bueno, vamos a mirar si puede ser Hebreos. Y ahí dice que correcto. Número 5, última pregunta. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en total? A, 69, B, 70, C, 52 y D, 66. Y dijimos 66, y la respuesta es correcta para los que dijeron 66. Muy bien. Bueno, hay otras preguntas que podríamos hacer, pero que vale la pena que usted vaya mirando y diga si conozco el texto a través del cual voy a hablarle a quienes van a oírme. Afortunadamente tenemos la bendición de que en el contexto donde nos movemos para el Ministerio de Misión Juvenil es un contexto intelectual y académico. Se trata de que usted sepa
valorar lo que tiene como libro, más allá del mejor bestseller, del que hoy no solo hablaremos de su contenido y de su presentación, sino también de cómo ha de ser confrontado con otros textos. Esta es la palabra poderosa de Dios, una palabra que no cambia jamás, pues cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, y eso significa que no necesita ser reeditada. No hay que actualizarla. Podrá cambiarse de versión o de lengua porque se requiere para que los pueblos lo entiendan, pero ella es tan fresca esta mañana como el periódico que hoy salió, y lo que está en ella, dice la Biblia, es palabra viva que corre y es glorificada. Además, tenemos una preciosa gracia de Dios. Es el único libro que cuando se abre, su autor se hace presente, la interpreta, la traduce, la revela. Esta mañana, ¿cuánto le da alegría estudiar la palabra de Dios? Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo David. Y el anhelo de enamorarnos tanto de ella depende de qué tanto la conozcas. No sé si usted sepa que para enamorar a una chica hay que conocerla. Para enamorarse de un muchacho, pues eso le dice su papá: conozca bien ese tipo. ¿Y ese quién es? ¿Y dónde está? ¿Y de dónde trabaja? ¿Y ya habló con el pastor de él? Y si va al culto, mire a ver si ofrenda, porque si no ofrenda no va para el mercado. Conózcalo. ¿Conocen la Biblia? Conocer la Biblia es conocer la palabra de Dios e irte más allá. No pretendo, como se me ha considerado que lo hagamos, hacer una panorámica o recorrido por toda la Biblia en exactitud y en perspicacia, lupa cercana, no. Pero sí que usted conmigo se atreva a que cuando le hablen de un personaje de la Biblia, sepa de quién se está hablando. Sepa a qué se refiere, que usted no esté ignorante de este precioso mapa que lleva a la vida eterna, porque usted y yo somos guía a los perdidos, de los que quieren de Dios heredar sus verdades. Comencemos diciendo de manera muy básica en esta hora que para que estudiemos la Biblia tenemos que partir del hecho que la Biblia está dividida en dos grandes partes. Una de ellas es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Son dos divisiones importantes que están también a su vez subdivididas, pero aunque están subdivididas cada una, hay una gran división que hay en el centro de la misma palabra para que esta división se dé. La gran división está marcada por el campeón del Gólgota, por la cruz de Jesús. ¿Por qué es necesario marcarla? Porque cuando de manera simple alguien te pregunte: ¿y qué de eso de una Biblia dividida en dos? Tú vas a decirle: la Biblia es un precioso contenido alrededor no de una religión, no de una iglesia, sino de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Cuando usted presenta la Biblia, recuerde, es el libro donde se nos muestra a Jesucristo como centro. Y cuando uno habla de Él como centro, ¿a qué nos referimos? Ponlo en la mitad. Acá está el Antiguo Testamento y acá está el Nuevo. Todo lo que estos libros del Antiguo hablan de Él. Y todo lo que hablan los del Nuevo, hablan de Él. Los del Antiguo anunciaban hacia donde Él estaba. Cada uno de los eventos, como veremos, estarán señalando que Él vendría, que Él llegaría, que Él había sido prometido y que pronto estaría con el hombre. Y cuando te pasas al Nuevo Testamento, después de la cruz, todos los que están allí están diciendo: Él ya vino, Él cumplió, Él hizo realidad la promesa, Él está vivo, Él está en el centro. No va a haber otra cosa sino Él en el centro. Me gusta pensar,
Como alguna vez oí que cada uno de los del Antiguo Testamento eran como aquellos anunciadores y pregoneros. Usted ve profetas como si tuvieran un gran telescopio anunciando y diciendo: hey, alcanzo a ver algo, anota ahí. Mira, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y otro dijo: hoy estoy viendo que de ti, Belén, me saldrá el Salvador. De ti, aquella pequeña Belén Efrata, de allí vendrá. Otro dijo: y viene de una virgen. Y cada uno lo fue anunciando. Se dice que el último de los profetas fue Juan, porque Juan, además de último, se dijo que era el más grande. ¿Por qué el más grande? Porque a Juan no le tocó verlo de lejos. Juan fue el primero y último profeta que cuando lo vio dijo: aquí está, no necesito telescopio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sé que es un congreso, pero quizás un poco de esta pasión nos ayude a redimir el tiempo, y pensemos por un momento que en la cruz en el centro nos va a indicar que en el Antiguo Testamento, que tiene 5 divisiones: Pentateuco, histórico, poético, proféticos mayores y proféticos menores, cada conjunto de libros anuncian cómo sería el reino que Cristo establecería. Y ahora, después de la cruz, los evangelios, la historia de los hechos de los apóstoles, las epístolas paulinas, las epístolas generales y la profecía del Apocalipsis anuncian cómo ya es el reino establecido. Necesitamos entender que lo que Dios, si usted no salió del país, pero yo sé que lo va a hacer, porque la generación nueva está siempre pensando en ir a adelantar estudios, conocer, no se queda con la página de Google, ni siquiera con una visión de un programa de tele, dice: yo quiero ir allá, y se mueve hacia allá. Pues a usted no le va a ser difícil entender, somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso por esta tierra, anunciando un reino de donde somos embajadores, y sea en una universidad o en un colegio, usted está diciendo: soy de otra nación. Y ese es el propósito de la Biblia. Es un gran álbum de fotografías del sitio de donde venimos y para donde vamos. Aleluya. Y cuando eso miras tú, que es lo que estoy anunciando, un reino, no te es problema. Hey, tú no comes esto, qué pena, soy de otro reino. Y a ti no te gusta aquello, discúlpame, en mi reino no hacemos eso. Oye, ¿y esta ropa, y por qué la usas así? Ah, no, es que en mi reino no tenemos esa costumbre, porque en mi reino vivimos conforme el reino se enseñó a vivir. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Es por esta razón que aunque existen unos libros que se llaman los libros deuterocanónicos, son libros que están en Biblia como la nácar columna utilizada por la iglesia tradicional. Esos libros no son de alguna manera no reales ni veraces, lo son. Pero ¿por qué no están allí? Aunque son históricos y grandes documentos que pueden ser propios para cultura general, sin embargo no tienen como centro a Cristo. Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría y algunos aparte que se agregan a libros como Daniel y aún otros más señalan elementos de información, pero no tienen como centro a Cristo. Aquí el que presenta la Biblia y conforme el canon que está aprobado de la Escritura debe tener como centro la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el mensaje de Cristo y el reino de Jesucristo. Denle una alabanza a Jesús. Oiga, qué bien esta mañana, mañana de ejercicio de nuestra fe, que es mucho mejor. Por eso es necesario entender qué del por qué todavía nosotros contamos con la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, cuando podría dejársenos, como bien hacen algunos, solo usar el Nuevo. Suficiente con la mitad de la Biblia, que aunque a algunos les parece un buen obsequio, no está completo. Tampoco está el pensar que lo más importante es el Antiguo Testamento. No. Tiene que tener el panorama de alguna manera paralelo y equilibrado.
requiero ver lo que pasó ayer y requiero ver lo que está pasando hoy y lo que luego va a pasar. Eso es lo que produce la luz. En este caso nos es necesario también revisar que hubo unos eventos del Antiguo Testamento que me preparan el camino para entender este nuevo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, está dedicado a la relación ejemplar de Dios y de su pueblo con un pueblo que tomó el Señor como un laboratorio que luego nos serviría de modelo, el pueblo de Israel. El Pentateuco, ¿me ayudan a leer por favor? Habla sobre ¿qué? Fundación, leyes y territorio. Los libros históricos hablan sobre, muy bien, los poéticos hablan sobre, los proféticos mayores van a hablar del futuro que vendría positivo a favor de Israel, pero los proféticos menores van a hablar de su futuro negativo. Así que vamos a mirar ahora al Nuevo Testamento. En cambio, el Nuevo Testamento, si lo pones de frente, ya no va a hablar de un Israel. Ahora va a hablar de nosotros, de la iglesia y la relación con la iglesia. Por ejemplo, los evangelios ya hablan del reino conquistado. Luego, la historia que es la de los Hechos de los Apóstoles, el establecimiento del gobierno, se parece a lo que hizo con Israel. Seguidamente, en las epístolas paulinas habla sobre el culto vivo. Recuerde que los poéticos en el antiguo hablaban del culto a Dios, pero sin verle ahora el culto vivo que va a involucrarme a mí también. Las epístolas generales hablan de un culto abierto, no solo de los de la iglesia, sino de otros que pueden llegar. Y finalmente una profecía. No hay en esto profecías negativas, porque se trata de la relación de Dios con su novia, y con la novia Él no tiene nada malo para darle. Todo lo que viene para ellos es bueno, es precioso, son promesas que glorifican su relación con ella. Oiga, qué hermoso uno poder pensar que la Biblia es eso, una preciosa historia de amor donde el Señor se muestra para que yo conozca qué espera de mí y cómo seguramente esperó de un pueblo y no le cumplieron. Pero cual una Esther que ve a Basti, consecuencia de su negación, hay una iglesia que sí aceptó sus amores, y esta mañana, no importa la edad que tengas, estás listo para abrazarlo. Mira un poco más. Y seré un poco en esto, desde luego, muy breve, pero intento que usted pueda revisar cómo está compuesto el Antiguo Testamento, que es nuestro texto de base para esta labor. El Antiguo Testamento, Jesús habló de él. Mire lo que dijo: y les dijo, estas son las palabras que os hablo, que los hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Ese es el Pentateuco, en los profetas, y es la narración tanto que los profetas hacen de los reyes como de sus mismas profecías, y finalmente, y los salmos, que incluían los libros también poéticos que hoy llamamos. Así que Jesús habló de la Biblia, del tiempo de su uso, de su tiempo y época, que era el Antiguo Testamento, del cual nada se ha quitado, sino que al contrario se ha confirmado entre nosotros. De esa primer parte de los libros de la ley aparece lo que llamamos Pentateuco. Recuerde que es del griego penta, que quiere decir 5, y ahora va a ser 5 libros donde Dios establecería las bases de su reino. El Pentateuco habla de cómo va a haber un proceso donde Dios, desde un hombre, transforma toda una generación y la convierte en un pueblo. Ese pueblo, desde luego, como hemos dicho, es Israel. En el Génesis, el primero de los libros, Dios se revela. ¿A qué habla el Génesis? ¿A qué se dedica? Pues a mostrarnos cual un padre que sienta a sus hijos en las piernas y les relata cómo comenzó todo. Se toma 50 capítulos para hablarnos del capítulo 1 al 9, la revelación creadora. Dios mostrando cómo hizo todas las cosas. Cuando lean los primeros capítulos de Génesis hallarán también que hay hasta canciones establecidas. Los primeros 3 capítulos son 3 escuelas, cada una
intenta mostrar, el uno mostrar la divinidad de Dios en la creación, el otro la soberanía del hombre que le fue delegada sobre la creación, y finalmente hasta señalar la identidad del hombre para la creación en la tierra. No hay ninguna duda, el Génesis es una preciosa canción que comienza con su mejor coro: y todo lo que Dios hizo era bueno. Cuando llegas al capítulo 10, recuerda que este primeros capítulos hablan desde Adán pasando por Noé, y finalmente en el 10 habla de sus hijos, cómo llegan a ser el uno padre Sem, padre de Eber, que llegó a ser el padre de los hebreos, Arfaxad, finalmente llega y hasta Taré, y aparece un señor llamado Abraham. Todo lo que va a hacer con Abraham me va a hablar ya de él en su identidad. Recuerde que la Biblia habla de Cristo, y escondido entre líneas ahí está él mostrándose como padre, uno que sería padre de las naciones. No piense solo en Abraham, piense que hay detrás de ello, que habría quien habría de multiplicarse en naciones. Esa es la revelación patrística hasta el capítulo 21. Luego va a venir en el capítulo 22 al 32 la revelación redentiva. Recuerden a un Isaac sobre un altar a punto de ser sacrificado, pero que finalmente casi muerto, sin embargo revivido. Y pienso en esta hora también en un Cristo que fue llevado a un altar por ti y por mí como el cordero que Dios se proveyó, y finalmente por él fuimos nosotros salvos. Pero esa misma generación, Isaac tuvo 2 hijos. Cuando Dios establece que aunque hay una salvación, hay 2 elecciones que pueden tomarse, y finalmente de esos 2 hijos, Jacob y Esaú, es de uno del que tiene una relación con el Espíritu, que va a venir José, lo lleva ya a otro pueblo extranjero. Para algunos José representa una relación con un pueblo gentil, que termina también siendo de parte de Dios, parte de su pueblo, y eso lo engendra el Espíritu que no tiene límites. Hablamos de esta visión del Génesis para que usted encuentre: el Génesis no habla de varios dioses, habla de uno solo, habla de un solo Dios todopoderoso. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: yo soy tu Dios todopoderoso, que puede hacerlo todo como quiere, cuando quiere, y que cumpliría finalmente su promesa. Cuando entras al Éxodo tienes que pensar: Dios forma. Esto no varía nada en nuestra relación con Dios, en sus principios. Ahora que hemos sido por el Espíritu engendrados, necesitamos ser formados. Y hay un propósito que decía el hermano Larsen: somos salvos para servir. Aquí hay 40 capítulos que se van a dedicar a eso, precisamente, a todo un proceso para formar servidores que luego veremos en Levítico. En este proceso usted también está siendo parte de eso. Dios dedica, capítulo 1 al 12, narra cómo libera y va quitando a Israel de la presa de Egipto, donde había caído de cada dios. Habían por lo menos 10 divinidades en Egipto. Cada una estaba representada, uno por el río Nilo, otro por un dios mosca, el otro era el dios Apis, representado por el ganado, y finalmente el hijo del faraón era también otro dios. A cada uno de esos Dios derrotó a través de sus plagas y sacó a su pueblo, así como nosotros hemos sido liberados. Ya no hay vicio, ya no hay dolor, ya no hay dependencia, ya no hay esclavitud. Fue el proceso con nosotros. Ahora, después de eso, y es bueno que usted sepa, cuando un chico evangelices en la U, en el colegio, no va a pasar de la noche a la mañana. Lo que lo va a mover a cambiar será conocer para quién él va a cambiar. Esto es lo que nos hace ser transformados. No va a surgir ningún deseo de agradar a otro, a menos que conozca el Dios a quien él va a agradar. Y necesitamos esto, saberlo. Por eso Éxodo comienza en esos primeros capítulos con la revelación de Dios a Moisés. El Moisés que conocía los 10 dioses de Egipto tiene que preguntar: Señor, y cuando desde la zarza le pregunta: cuando el pueblo me diga quién me envió, ¿qué le diré? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dice: sabes, no te voy a decir nombre, diles yo soy, me ha enviado. Porque yo soy quiere decir el que subsiste por sí mismo, el único. No hay otro. Soy, los demás no son. Esta iglesia cree lo mismo.
Necesitó un hombre cuando se hizo carne, porque habían otros por los que podría ser también, desde luego, entre ellos comparado. Pero como Dios, Él dijo: yo estoy aquí, solo extiendo los cielos y fuera de mí no hay otro Dios conmigo. Por eso, después de tal liberación, Dios los llama a la consagración. Hay unos pactos, e incluso Pablo llega a decir: son bautizados en el Mar Rojo, comen del pan que del cielo vino y beben de la roca. Hoy entendemos si esa roca era Cristo el Señor. No puede usted haber llegado del mundo y querer permanecer entre los servidores o el liderazgo de Misión Juvenil si no pasas por la consagración. Necesitas hacer un pacto de fidelidad con Dios y de santidad, aunque te cueste un sacrificio vivo. Y finalmente viene la ministración, que se va a relacionar desde el capítulo 24 al capítulo 40, cuando Él establece el propósito de poner un tabernáculo donde estaría, si usted mira cada elemento, representado la forma como Cristo traería a nosotros salvación. El libro de Levítico, necesario recordar, significa Dios separa. Ese Dios separa quiere decir que ese Dios, el Dios que separa, a ver si lo miramos acá, significa que Dios separaba al hombre de los demás aspectos que había vivido. Va a separar una tribu. Esa tribu del capítulo 1 al 7 le habla: santidad para ti mismo. Debes de ser limpio, guardado en tu propia honra y dignidad. Pero luego dice en el capítulo 8 al 21 las descripción de cómo habría de ser santo para ejercer un sacerdocio. Y luego entonces finalmente en el capítulo 22 al 27 que también lo que tú toques debe de ser santo. Dios nos ayude a entender que cuando estás entre tu grupo de clase, eres parte de un listado, eres parte de un salón, eres parte de una cátedra o de una carrera, pero ten presente esto: Dios te separó del mundo, Dios te tiene aparte, y ahí, aunque estés con los demás, estás vestido de sacerdote para retribuir y administrarle a aquellos que necesitan. Números habla de Dios cuenta. Son 36 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 9. Me está hablando acerca de Dios haciendo memoria de cuántos sacerdotes había. Luego del capítulo 10 al capítulo 20 me habla del censo nacional, el pueblo que es dirigido. Y finalmente, cuando alguien está discutiendo: oye, y son los sacerdotes a Aarón, no puedo porque es tu familia, Él dice: pónganlo a prueba. A veces pasa eso, y oiga, y este definitivamente es el líder, pero no le veo el carácter, el carisma. No debería ser alguien más popular de la U, el que lidere Misión Juvenil. No debería ser el colegio el que más hable, el que esté más mezclado con la gente. Puede ser que no, puede ser que sí. Lo cierto es que aquí hay una sola razón: es el que Dios elige. Ese es el que queda. Y le voy a decir cuál es la marca del líder que Dios elige, porque Moisés le dijo: traigan entonces los que quieren postularse su vara. Era una forma de señal de autoridad, su talento, el don que señala, y pónganlo dentro del arca. Y mañana, cuando alguna de ellas haya reverdecido, que haya hecho Dios el milagro de volverla a poner fresca, pues es una vara seca, entonces esa que haya reverdecido es la que Dios ha elegido. Cuando fueron a mirar al día siguiente, de esas 12 varas que representaban los 12 líderes de Israel, había una, y Aarón y Moisés tienen que mirarla y le dicen: Señor, ¿cuál fue? Dime cuál fue. Dice: bueno, aquí está la de Aser, tómala. Aquí está la de Eldad, tómala. Y aquí está la de Coré, tómala. Y va pasándola y son secas, secas. Y cuando miran la vara de Aarón, dice: bueno, esta no reverdeció. No reverdeció Moisés, no solo reverdeció, miren, ha dado flores, ha dado fruto, y fruto de almendra. Esto es más grande de lo que pensaba. Esto no ha cambiado, porque las cartas de recomendación de los líderes son nuestras almas. La carta de nuestro apostolado son las personas que usted da como fruto. Sé que desearía su liderazgo, pero ahora
Antes que estés a la vista, puedes hablarle al compañero, puedes hablarle al chico, puedes hablarle al recién que llega temeroso en ese primer semestre. Ahí está, para que tu vara reverdezca. Y cuando el Señor mire en ti fruto, Él dice: y te limpiaré para que lleves más fruto, y te perfeccionaré para que lleves fruto de 100 por 1. Aleluya. Necesitamos pertenecer a un sacerdocio en el que llevemos los principios de Dios. Deuteronomio habla que usted no debe olvidar lo que usted recibió. No se trata de una nueva forma, no, es la misma. Con todo respeto le diré, alguien me decía: hermano, qué cosa tan terrible. Uno entra en un ascensor y uno quisiera saludar a la gente y ve a todo el mundo con un celular pegado. Y yo le dije: bueno, pues cuando uno habla con los antiguos, cuando ellos entraban al ascensor, todo el mundo estaba leyendo la prensa y nadie hablaba con el del lado. Así que no han cambiado mucho las cosas. Otro me dijo: hermano, pero hay que ser sinceros, los adolescentes de hoy, son peores que los de antes. Y le dije: habrá que ver. Dice: hermano, imagínense, ya tienen 14 años y quieren tener novia. Y yo le dije: bueno, sí, son muy aceleraditos, tienen buena memoria RAM, pero no son tan distintos. ¿Usted tuvo abuela? Y él me dice: sí, tuve abuela. ¿A los cuántos años se casó su abuela? A los 15. Entonces su abuela era también aceleradita. Bueno, no pienses que esto es distinto. Las cosas no han cambiado. La Biblia que convirtió a tu abuelo y a tu padre es la misma que convierte al muchacho de la universidad. La Biblia que transformó al intelectual de ese momento también lo hará ahora. Convirtió a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, convirtió a cada uno de los que hoy podríamos mencionar. Pero ¿qué le diré? Todo porque es la misma ley. Eso fue lo que quiso Moisés en el Deuteronomio, volver a leerle lo que los padres habían oído. Y les dijo: mire, recuerden entre 4 capítulos del 1 al 10, recuerden su misericordia. Él los sostuvo en el desierto. Luego del 11 al 19, recuerden sus promesas. Cada promesa que ha hecho, cada promesa cumplido. Dios es veraz, merece creérsele. Y el capítulo 24 al 40 les dijo: recuerden sus leyes, no son gravosas. Al contrario, si son leyes de esclavos, dice el capítulo 21, de que esa ley de esclavos no trataba a uno por siempre, sino solo por 6 años, y eso para pagar deudas. Había una manera distinta de Dios mostrar la manera como ellos habrían de ser, y se la transmitió a la nueva generación. Después de eso van a venir los libros históricos. Los libros históricos hablan de la época de la conquista hasta la época de la poscautividad. Qué triste. Los que fueron liberados ahora entran a posesionarse en una nueva tierra, pero de esa tierra van a entrar a otra esclavitud, porque olvidaron los principios que el Pentateuco les estaba señalando. Le daré este resumen acerca de estos libros. Del periodo de la conquista tenemos 3 libros que van a relatarnos. Uno, Josué, 24 capítulos para hablarnos que hay que conquistar la tierra. El otro, Jueces, 21 capítulos para explicar que no solo se conquista la universidad. Oiga, algunos son muy extrabíblicos. Es que el lugar donde yo pisare, ese será vuestro. Bueno, tú pisas el baño, tú pisas la piscina. Cuidado, pisa a la muchacha que le gusta, de pronto le espanta. Pero no era solo pisar. Pisar significaba: tengo que hacer méritos que me permita ejercer dominio sobre esto que estoy conquistando. Que ya estaba charlando con unos chicos. Bueno, no fue hace días, fue hace bastantico. Ellos estaban dialogando y de fútbol. Y de pronto el uno dijo: no, es que la información no debió haber sido así. Por eso perdimos, hubiéramos ganado a Brasil ayer. Pero me fui para el culto. Entonces alguien discute ahí. Entonces yo iba pasando por allí. Y cuando estaban ahí charlando les dije: hey, ¿de qué hablan? No, pastor, aquí el culto tan bonito de ayer, ¿no? Están hablando de fútbol, muchachos. Bueno, sí, hermano, está bien. Dice:
Esto no es en una batalla, solo que ahora es un deporte. Si la gente que entrena y prepara los equipos leyera más la Biblia, de pronto aprendería más de estrategias. ¿No han leído el libro de Josué? Oiga, eso es todo un manual. Usted ve Josué, cómo llegó y después de Jericó se enfrentó a Orma, y cuando llegó hasta esa ciudad, él dijo: hay que repartir el ejército en 3 partes, porque en la primera intención que tuvimos, entonces tuvimos un fracaso por Acán, pero ahora podemos hacerlo. Y llegó Josué y dijo: la parte de los soldados más violentos y feroces se va a colocar junto a mí. Los otros se van a ir a la retaguardia, y los otros, los que sean más sanguinarios, se van a colocar en la montaña del lado. Y repartió en 3 pequeñas escaramuzas. Cuando entraron de frente a la ciudad, se vino Josué con sus soldados, los que más gritaban: y los de la ciudad dijeron: llegó Josué con su ejército. Son feroces pero poquitos, salgamos todos y los aplastamos. Y los enemigos se vinieron todos de una vez encima a caer. Marcaron a Josué y a los otros jugadores. Pero mientras estaban aquí entretenidos con él, Josué hizo sonar el cuerno, y los que estaban en la retaguardia, y los que estaban en la montaña, entraron a la ciudad, se tomaron la ciudad, mientras los soldados se entretenían con los otros soldados de Josué. Y por último, los de la retaguardia se vinieron a no solo doblegar la ciudad, sino a atrapar al otro ejército que había atacado Josué por el frente, por la espalda, y entre los dos rodearon y gol. Te estás perdiendo de mucho si no lees la Biblia. Igual que tú haces. Bueno, chicos, ya saben, tú te cargas tú en la puerta con el folletito, y yo voy a hablar con la profe. ¿Quién me acompaña? El más feroz. Y el otro dice: no hay problema, yo hablo con el de sonido. Quizás por allá Diego Andrés, que también Dios lo ha usado mucho, porque Mary lo ha formado, y me alegra mucho el trabajo en dúo. Y sabe que cuando llegaron y le dijeron: sabe, esto está como transformando tanto a los muchachos. Misión Juvenil ha cambiado. La Unipamplona, el que era drogadicto, ahora nos está llegando como un mejor estudiante. Ha sido el mejor de los puntajes. Esto que está pasando es extraño. ¿Por qué no entra Misión Juvenil a Bienestar Estudiantil y lo hacemos parte del proyecto de la universidad? Y esta semana le dijeron: le prestamos la finca para que haga un retiro con todos los que quiera, y hablen eso que los está cambiando. Lo que ustedes tienen en las manos es grande. Podemos tomarnos todos los centros educativos de este país y hacer que Cristo vuelva a habitar en los corazones de Colombia. Pero tienes que atreverte a entender cómo este Josué conquistó la tierra. Los jueces se dedicaron a conquistar la autoridad. Otros usaron la autoridad para otra cosa. No, pues sí. Otros hicieron otras cosas. Y Sansón dijo: no, pues con este cabello yo conquisto. Uy, es que ese chico es tan sano, no toma, no fuma. Uy, no, estoy que me lo como. Y se lo comen, lo devoran. Y las Dalilas están por ahí. ¿No entendiste que Dios te dio ese imán? Es para que conquistes la autoridad que el diablo le quitó, autoridad moral, a los maestros y profesores de Esaú. Dios lo quiere. Cuando habla de Ruth, está hablando de una chica que entró a otra cultura, a una carrera que nunca habías estado, a personas mayores que te vas a enfrentar, pero no importa. Ella dijo: tengo una decisión, me uno al grupo de Misión Juvenil de Noemí. Y donde estés tú, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y se unió, y no solamente logró entrar, terminó siendo una tremenda líder, porque hace parte del linaje de donde vino el rey David y donde finalmente vino Cristo el Señor. Usted está llamada también, hermana, a ser grande en Dios. Léete todo ese libro. Ahora sí, yo te hablo ya no solo de Josué, Jueces y Ruth, también te hablaré del periodo de la realeza. Los libros históricos hablan estos dos, Primera y Segunda de Samuel. Me encanta esto. Primera de Samuel son 31 capítulos para hablarnos cómo a Samuel le dijeron: queremos que nos pongas un rey.
Ya sabe que con Saúl comenzó ese reino, pero las cosas no terminaron bien. Finalmente Dios lo llevó a elegir a uno que él tenía separado. Y entonces este primer libro de Samuel va a hablar cómo el Dios rey es depuesto porque el hombre quería poner a un hombre rey, y Dios se retira de la realeza y deja que elijan a Saúl. Y luego es elegido David, y luego cuando es elegido David en segunda de Samuel se va a dedicar a hablar que a través de David ya probaron con Saúl: ustedes me quitan a mí en el trono y ponen a un hombre como rey y todo termina mal, pero ahora a través de David yo voy a regresar al trono, pero no voy a regresar como Dios, voy a regresar como hombre. Y por eso cada leproso y ciego en Jerusalén decía: Jesús, hijo de David, Hosana, Hosana, Él es el rey. Por eso va a dedicarse segunda de Samuel a Saúl, a David, para precisamente preparar ese terreno. Y luego va terminando el Antiguo Testamento con el periodo de la dispersión y la cautividad. Hay 4 libros que se dedican a eso. Le diré algo muy interesante. Primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas se parecen mucho entre sí. Cuando los estudias dice: wow, pero aquí se está refiriendo a la historia del rey Acab, y luego entonces después de los reyes vuelve y lo repiten en Crónicas. Esto que tiene que ser extraño y diferente. Te explicaré esto. El libro de primera y segunda de Reyes fue escrito por los cronistas del palacio, es decir, los que estaban al lado de él, el departamento de prensa y política. Así que ellos llevaban la historia de los reyes, los anales de sus victorias, pero también de sus denuncias ante la fiscalía, de las demandas ante el Congreso. Esos cronistas de prensa de palacio contaban: tuvimos un problema, un caso judicial. El rey resultó violando una de las leyes de nuestra constitución. No debió haber adulterado con la esposa de Urías, así que él debería ser aprobado, debía de ser reprobado y hasta tomado como adúltero y ser apedreado, porque eso decía la ley. Sin embargo, el Congreso, guiado por Dios, de un David que dijo que no me juzguen los hombres, sino que me juzgue el Señor, hace finalmente que le sea perdonado su falta, y David sigue reinando a pesar de su adulterio. Pero cuando tú vas a Crónicas, bien, en ese Reyes aparece hasta con detalle lo que hizo el adúltero David. Pero cuando vas a Crónicas, tú comienzas a mirar: ok, la primera guerra de David, la tercera, la décima. Espérate, y aquí dice: y llegaron los tiempos de ir a la guerra a los reyes, y el mismo David se quedó en palacio y envió a Joab. Pero cuando volvió Joab, trajo parte de victoria, y no dice más. Y uno dice: ¿qué pasó acá? Es que Crónicas es escrito por los sacerdotes del templo. Ellos miran el rey y su reinado, y en su crónica ponen: y Jehová estaba con él. Coloca ahora ahí: y este hizo las cosas que agradaron al Señor, y este agradó a Dios. Y todo lo de ellos es de la semblanza espiritual. Y llegando los días de sus riquezas, olvidó al Señor. Y así lo van anotando. Tú también tienes 2 libros. Tu libro puede decir buenas notas en el colegio. Tu libro puede decir excelente estudiante y hasta buen puntaje de NIFES. O quizás ahora de los mejores de la U. Dios está también llevando otro libro. Ese es el del palacio, de tu colegio o de la universidad. Pero desde el cielo hay un libro de la vida que cada uno de nosotros tiene. Y en ese libro está puesto: si aunque has perdido una materia, tú has sido fiel. Si aunque has perdido un punto, te has guardado. Si aunque es verdad no eres el más popular del colegio, tú has vivido para Dios. Pues te cuento, finalmente en las Crónicas tú encuentras que no aparece el pecado de David con Betsabé. Y uno va y le pregunta al sacerdote: oye, escriba del templo, ¿por qué no aparece ese pecado? Dice: ese aparece allá, porque allá donde los hombres anotan lo de los hombres, aquí anotamos lo que Dios dice que anote. Y si Dios lo perdonó, no hay nada que anotar. No es corrupción, se llama santificación. Quiero que usted piense en esta hora: tiene dignidad para ir a enseñar a la misión juvenil, porque Dios te ha hecho nueva criatura. ¡Aleluya! Los otros libros
Después de que la generación de estos reyes, los que se apartaron de Dios, hace finalmente que desde el mismo Roboán las tribus se dividan en dos, las del norte y las del sur. Las del sur son llevadas a la cautividad babilónica y las del norte a la cautividad asiria. Y entonces aparece el exilio. Y por eso vas a encontrar que después de esto hay que hablar de 3 personajes que escriben 3 libros. Son los del periodo de la poscautividad. No es fácil, después de que has sido esclavo, anhelar y a ser libre, y luego volver a ser esclavo, anhelar volver allá a esa tierra. Y entonces alguien dice, ¿cómo hacer para regresar? Yo hablo con esta mañana con los chicos que han estado apartados, con los chicos que se enfriaron en los primeros semestres, pero que ahora quisieran convertirse de corazón y ser parte del liderazgo de una nueva etapa. A esos chicos les digo en el nombre del Señor, bienvenidos. Si usted puede mostrarle a los que le vieron en otros actos que ahora ha cambiado, es la mejor predicación que tendremos para mostrar. Y eso es lo que le dice Dios. Necesitamos, Esdras capítulo 10 dedica para explicar cómo se recupera la adoración a Dios. No comiences haciendo un templo, comiences adorándolo. Y Esdras dice, se comienza es entregándole a Dios la honra con tu cuerpo, con tu vida, a pesar de la contradicción de muchos. Nehemías capítulo 13 capítulos va a hablar de cómo se recupera el terreno, tu terreno, de donde perteneces, tú de credibilidad ante la familia, tu ciudad. Y finalmente Esther dedica 10 capítulos para señalar que ya no solo se recupera el culto, la ciudad, sino también la gente que está perdida. Y por eso en el caso de Esther encontramos una chica que en medio de la cautividad está frente a un rey ajeno para decirle, mi pueblo saldrá a defenderse porque no va a morir en el ataque que Amán mismo había programado. Y todo esto es una expresión de que con Dios cualquiera puede ser llamado un instrumento para la honra de su nombre. Y finalmente termina el Antiguo Testamento, libros poéticos expresando nuestro amor a Dios. Mire este recorrido muy cortito. Libros poéticos son 5 libros. Les diré, los 5 libros hablan de cómo expresar nuestro amor a Dios. El libro de Job, 42 capítulos, habla de cómo amar a Dios con todas tus fuerzas. Enfermo o sano, yo sé que mi Redentor vive y cree en sus promesas, considerando que de Él viene la bendición y lo que no sea para bien. Pero si viene de Él, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. ¿Cuántos siguen a Dios aquí? Cuando has ganado o cuando has perdido. Y eso habla de lo que este libro quiere enseñar. Compártale a un compañero también que el libro de Salmos son 150 capítulos para amar a Dios más allá de las circunstancias del cuerpo, amar a Dios con el alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El libro de Proverbios me habla de 31 capítulos, cómo se ama a Dios con la mente. Me gusta el lema de Misión Juvenil, en donde nosotros creemos con el corazón y estudiamos con la mente, pero no interesa. Tenemos en el corazón ya lo que produce en nosotros pensamiento de bien. Y en Eclesiastés son 12 capítulos hablando de cómo se ama a Dios por encima de las cosas vanas del mundo, cuando se ama a Dios con el corazón y con lealtad. Cantares, el tema de Cantares en 8 capítulos es el amor perfecto. Y sabe, como habla del amor perfecto de manera profética, se lo traje aquí un momento. Son 8 capítulos que hablan de la esposa y las hijas de Jerusalén, el ensueño de la esposa, el cortejo de bodas, el esposo alaba a la esposa, el tormento de la separación, mutuo encanto del esposo, capítulo 7, mutuo encanto de la esposa y los descendientes de Benjamín. La esposa y las hijas de Jerusalén representa que Dios eligió a la iglesia sobre Israel. También el ensueño de la esposa representa que Dios tiene un plan para la iglesia. El cortejo de boda representa Dios conquista a la iglesia. El cuarto, Él sustenta a su esposa aunque esté lejos con la palabra. El quinto, esperando su regreso, la novia siente tormento porque Él no vuelve. ¿Alguien está sintiendo algo? Eso es nosotros. En el capítulo 6, el amado reaparece. En el capítulo 7, ella gobierna junto a Él. Y en el capítulo 8, iglesia e Israel son constituidos en un solo pueblo. Cantar es una ópera, por eso no olvide esa figura. ¿Ha usted asistido alguna vez a ópera?
Pues seguramente en la tele, si lo ha podido ver, es donde la gente habla cantando. El capítulo 8 con el que cierra, hay un novio, unos hermanos de la novia que dicen: ¿dónde estás? Si tú eres una puerta, te cerraremos con madera. Si eres un palacio, haremos de ti como una roca, un gran reinado. Alguien también dice: nuestra hermana es muy pequeña, no tiene pecho, es inmadura. Ella responde: no, yo sí tengo pecho, soy mujer. Y luego le dicen: ¿y tú? Entonces, ¿por qué vienes con ese amado recostada sobre su hombro? Y ella dice: es que sobre ese hombro yo hallo paz. Y no se preocupen, Él me ha hecho un palacio que gobernará a muchos. Y eso le diré esta mañana: usted tiene un amor entero con Dios. Cuando miras de los libros proféticos que están en el Antiguo Testamento, dice, los 5 libros señalan un solo tema: lo que Dios hará. Isaías tiene 66 capítulos. Dios se hará un niño, para hablar que Dios se hará un niño. Jeremías 52 capítulos y Lamentaciones 5, Dios hará un nuevo pacto. Cuando hablas de Ezequiel, 48 capítulos, Dios hará un nuevo templo. Y el capítulo 5, capítulo 12 capítulos de Daniel, Dios hará un nuevo reino. Recuerda que los proféticos mayores es todo lo positivo, los proféticos menores son lo negativo, lo que Dios pide al hombre que haga y que no está haciendo. Tómese la tarea de leer los libros proféticos menores, porque en Oseas, Dios le pide al hombre que sea fiel, si quiere que Él le sea fiel a Él. Joel habla sobre la fe: necesitas estar de acuerdo, y en los posteros días, para esos que creen, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amós le dice 3:3: andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Tú tienes la razón, pero yo soy Dios y debes de hacer lo que yo digo. Abdías habla de la justicia y la paz. Un día se besaron. Jonás nos enseña que aunque ese chico de Ninivita merezca ser castigado, en esa aula hay uno que tiene que tener misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Y llegamos a Nínive en un pez. Muchos están en la U, en el colegio, por un milagro. Dios permitió que llegaran allá. Has de mirar cómo puedes tú devolver tal obra de Dios. Miqueas va a hablar sobre la lealtad que Dios pide. Nahum habla de la humillación. Habacuc habla de la paciencia. Porque aunque todos los pueblos, cada uno no haya vacas en los corrales, aunque no haya ya nada de la higuera que esté produciendo, ni haya en las ovejas ninguna, y todas se hayan dispersado, con todo nos alegraremos en Jehová y nos gozaremos en su salvación. Sofonías habla de la diligencia. Ageo dice que Dios pide unidad de su pueblo. Zacarías habla de la necesidad de orar y de clamar a Dios. Y Malaquías habla de la honradez, que no importa si eres chico o mayor, si tienes mucho dinero o poco, Dios dice: trae a mí los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aleluya. Y les habla de una nueva visión. Y les habla de el que van a lograr ver más allá. ¿Cómo es que se llaman esos aparatos que permiten ver más allá? A ver, ¿qué será lo que sirve para yo ver a través de esa pared? ¿Qué me puede servir para mirar a través de algo? Rayos X, no, otro. Bueno, les diré, las ventanas. Porque cuando yo quiero ver algo hacia allá, pues pongo una ventana. Esos aparatos son viejos. Pues el Señor dijo: tú que me diezmas, así sea de la mesada que te dan para el descanso, y yo te abro los ojos y te abro las ventanas para que veas lo que otros no ven. Y eso que te quedó después de haber diezmado, el Señor te muestra en qué invertirlo para que no lo pierdas, porque te da visión. ¿Y cómo no iban a necesitar visión? Esa visión que honraría a Dios, porque sobre todo porque entrarían al Nuevo Testamento, un pueblo que después estaría gozándose. 27 libros que me habla el Nuevo Testamento. ¿De qué me habla? Repitámoslo. Recuerde que aunque el Pentateuco
históricos, poéticos y proféticos mayores y menores me hablan de la relación de Dios con su pueblo Israel. El Nuevo Testamento me habla del reino conquistado, su gobierno, su culto vivo, su culto abierto y su futuro. Ahí están. Hay unos libros que van en un puente del Antiguo al Nuevo. Los Macabeos en realidad es un libro histórico y que puede tenerse presente, aunque no tiene como centro a Dios, pero habla de cómo Judas Macabeo levantó una revuelta para que pudieran quitarle el reinado a los romanos. Sin embargo, tuvo una competencia. Un señor Antípater dijo: en vez de pelear contra Roma, unámonosle. Y Antípater, un día que el César estaba a punto de morir, lo salvó tomando su caballo y evitando que fuera al abismo. El César le dijo: ¿qué quieres que te dé en pago, Antípater? Y Antípater dijo: como descendiente de los Macabeos, regálame, para que haya paz, 5 pedazos de Israel, para que mis 5 hijos sean reyes en ellos. Y los 5 hijos de Antípater eran Herodes Antípater, Herodes el tetrarca, Herodes el grande y Herodes el de Filipos, que fundó Cesarea de Filipo en honor al César. Es decir, estaban en el trono gracias a la secta de los Macabeos y de Antípater y sus hijos, gente que no era del linaje de Israel. Y en ese tiempo es que se abre la Biblia, el nuevo capítulo, 500 años después del libro de Malaquías, para decir: el verdadero rey ha llegado. Y por eso los evangelios son la puerta que abre y que señala que Dios, hay una nueva noticia: ya llegó el Señor. Mateo dice: llegó como rey. San Marcos dice: llegó como siervo. Lucas dice: llegó como hombre. Y San Juan dice: llegó como Dios. Necesitaba decirle Mateo, como recaudador de impuestos que era: yo estuve allá en las entrañas del gobierno, yo estuve allá en las entrañas de allá, y yo sé que es un gobernante. Y este señor que está aquí, este es un rey, es descendiente de reyes. Y se lo dijo a los judíos que estaban confundidos: ¿será Herodes o no? También le habló a los gentiles a través de Marcos, uno que era greco judío. Este muchacho, cuando fue regresado de un viaje misionero, dijo: me tengo que formar. Y cuando eso hizo, se puso al lado de Pedro. Pedro le dictó el evangelio que Marcos escribe. Por eso hay escena de Pedro allí que no hay en otros evangelios. Pero la idea es que sepan que cualquiera podría ser acepto en este reino, y por eso es dirigido a los gentiles, como griego que era. Lucas le dice: a todos. Aunque hace un tratado para un abogado que defendería a Pablo de la cárcel, llamado Teófilo, ahora va a decirle: este evangelio es para todos los que quieran. Y Juan va a hablar de Dios, de mostrar a Jesucristo como Dios. Me gusta mucho Juan, ¿sabe? Porque es que cuando se escribe el Apocalipsis, es el primer libro que él va a escribir. A Juan no le gustaba mucho escribir, el ángel lo sabía: escribe, escribe, le repita un par de veces. Pero cuando encuentran al anciano Juan, que había sido por Domiciano condenado a la isla coralina de Patmos, y van a recoger su cuerpo muerto, como él se escondió en el día del Señor, lo encontraron con 7 cartas y lo recogieron y lo llevaron con su deuda perdonada ante la ley. Ahora bien, él miró a Cristo, cumpliéndose lo que le dijo al lado de Pedro: si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Significaba que él estaría mirando su regreso en la visión del Apocalipsis. Y ahora, después, Juan cuenta que cuando lo vio allá, dijo: wow, miré a uno semejante al Hijo del Hombre, y venía con un caballo blanco, y el que lo montaba es fiel y verdadero, y tenía un cinto que dice: el Verbo de Dios. Ese es el Verbo de Dios. Cuando Juan regresa otra vez a tierra, entonces pone a escribir el Apocalipsis y luego escribe el Evangelio de Juan. Todos los demás, como mismo Mateo, tiene que decir que Jesucristo es descendiente de David para mostrar que descendía de reyes. Los otros tienen que mostrar: es descendiente. No, un siervo no tiene descendencia, pero sí descendiente de Adán y de Abraham, de lo que se dedica Lucas. Pero oiga, cuando se trata de Juan, Juan dice: yo sí sé de dónde viene, yo sí sé de dónde aparece. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso
Cuando usted quiera mostrarle a alguien la revelación, háblele entonces también del Evangelio de Juan, porque Mateo habla de Jesús y su ministerio en Galilea, Jerusalén, de su proclamación, predicación y redención. Marcos habla de la proclamación, predicación y redención en sus 16 capítulos. Lucas habla de él como hombre niño, hombre despreciado, hombre sacrificio, hombre administrador y hombre glorificado. Y San Juan habla del Dios que ama, el Dios que liberta, el Dios manifestado y el Dios que fue también juzgado y crucificado. Por eso Hechos de los Apóstoles se va a dedicar un verso lema en esos 28 capítulos: es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, tienes que mirar que Hechos habla los primeros capítulos, desde el capítulo 1 al 8, de que se cumplió el testimonio en Jerusalén. Luego del capítulo 8 al 12, que se cumplió el testimonio en Judea y Samaria. Y luego en los capítulos siguientes, que se cumplió el testimonio hasta lo último de la tierra, que era Roma, hasta donde llegó el mismo apóstol Pablo. Las cartas de la iglesia que el mismo Pablo escribiría son 14 epístolas. No olvide esto: las generales de Gálatas, Tesalonicenses, Corintios y Romanos las escribió Pablo estando libre. Por eso habla de la doctrina de la salvación y de la venida del Señor. Usted debe estudiar estas cartas y ese tema va a tratar en su refán estudiantil. También las escribió estando preso, Efesios, Filipenses y Filemón, para hablar de Cristo y de su sacrificio. Y finalmente, entre libre y preso, sirviendo a quienes estaban al lado, escribió las epístolas pastorales, que son las epístolas que hablan de la iglesia. Hay 8 epístolas que son escritas por las llamadas cartas de los ancianos. Pablo, Santiago, Pedro y Juan se les considera. Cada uno de ellos le mencionó en varios textos: yo anciano también con ellos. Fueron los últimos apóstoles que sobrevivieron. El mismo Pablo escribió a los Efesios las cartas para que se aprendieran a servir a la iglesia. Luego escribió a los Colosenses para aprender a servir a los extraños. Luego a los Filipenses para aprender a servir a Cristo. Y a Filemón, en Filemón enseña cómo se le sirve al hermano indocto o esclavo, como le aconsejó a Filemón que hiciera con Onésimo. En las cartas pastorales hay 3 cartas. Primera Timoteo habló sobre Dios me llama, Dios me forma y me usa a mí. En la segunda carta, Dios también llama, forma y usa a la iglesia. Pero en Tito dice: usted puede ser llamado y usado para formar a otros líderes donde quiera que Dios les ponga. Porque definitivamente Santiago también habla de que Dios nos llamó en Hebreos, y Santiago, el Hebreos es la descripción del templo de ayer, y Santiago habla que tu cuerpo, tu lengua, nuestra vida es el templo de hoy para Dios. Y Pedro en su carta finalmente habla de primera de Pedro lo que somos, y segunda de Pedro lo que llegaremos a ser. Porque hermanos, somos el pueblo de Dios, adquirido por él, nación santa, para anunciar las virtudes de su reino. A Juan me dice 3 cartas para hablarle: fuimos amados, ahora también amemos. Primera de Juan habla: amemos sin impureza. Segunda de Juan habla: amemos sin fingimiento. Tercera de Juan habla: hablemos sin interés. Y habla hasta de Demetrio, que buscaba ser el primero. Eso habla de nuestro liderazgo, y uno entrega un resumen para que su verdad pase a otra generación. Sírveles, sacrifícate por ellos, sí, gánalos y ámalos, dice el Señor. La penúltima carta es, como todo manual, casi siempre que tenemos un producto, al final hay un triángulo de advertencia: cuidado, peligro. La Biblia también lo tiene. Y escuche esto, se la dedicó Juan ese capítulo, un solo capítulo, para enseñarnos que tenga cuidado con los apóstatas que vienen, con los que quieren cambiar el significado de la palabra. Segundo, tenga cuidado con los que quieren cambiar la meta de la palabra. Y finalmente exhorta a los creyentes a que defiendan lo que tienen, protégenlo. Hay que hacer de él apología, porque es un tesoro que costó a Cristo toda una historia y su revelación. Y qué hermoso saber que la Biblia se cierra con el libro que habla de que el libro se cierra y la nueva vida inicia. Mire, este libro está basado en un solo versículo, 1:19 de Apocalipsis. Le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las que han
de ser. Las cosas que has visto están todas en el capítulo 1, que es cuando entonces en el Apocalipsis Cristo se muestra exactamente como Él es. Y Juan escribe: yo lo vi, parecía el semejante al Hijo del Hombre, pero el que vi me dijo: yo estoy vivo, y he aquí que aunque estuve muerto, tengo la llave del infierno y de la muerte. Caí como muerto. Mire que de su boca salía una espada aguda, y en sus manos había estrellas y también candeleros que representaban los pastores y las congregaciones. Es la descripción del cuerpo de Cristo hasta este día, pero también habló de las cosas que son. Ahí es el mensaje, capítulo 2 y 3, dedicado solo a las iglesias, y señalando lo que algunos piensan una época y tras época que vivieron. Ahí se señala lo que el Señor anunciaría que estaría viviendo la iglesia de hoy. Y luego dice: y las cosas que han de ser después de esta. Si usted observa este cuadro, parece un piano. Los pianos, como todo lo que es un instrumento musical, maneja 7 notas solamente: do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Se acuerdan? Ok, el tono no coincidió. Pero son 7 notas. ¿Y por qué un piano puede tener 3, 4 octavas? Porque son las mismas 7 notas repetidas, cuya combinación producen una armonía. Eso es el Apocalipsis. Podría ser muy cortito si fuera solo para un pueblo, pero el Señor repitió las cosas que vendrían como una advertencia al hombre para que lo buscara a Él. Y en esa advertencia la repitió de 3 maneras. La misma historia a los romanos les habló entonces a través de unos jinetes, la descripción de la gran tribulación, capítulos 6 y 7. Luego repitió lo mismo, pero usando trompetas con ángeles, porque era describirle la gran tribulación a los judíos. Y ahí es donde se menciona en que habrá hasta un remanente que se levantará en medio de ella. Y luego a los griegos, capítulo 15 al 18, les habla de su símbolo de las copas, cómo se cumpliría la gran tribulación. Ahí no hay ningún mensaje para la iglesia, porque al contrario, la iglesia, en vez de plagas por haber estado fiel a Él, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también la guardaré del día de la prueba. Por eso la iglesia, desde el capítulo 19, la boda del Cordero, capítulo 20, 1000 años de gobierno que inician cuando el Señor aparece por segunda vez y todo ojo le verá, y destruye al anticristo con el solo resplandor de su venida, y hace gobierno de 1000 años justo. Capítulo 21 habla de un juicio final que vendrá como una advertencia, y luego el capítulo 22 de cielos nuevos y tierras nuevas. Parece que fuera una creación paralela. Permítame que usted lea conmigo este escuadro que tengo acá, y que le dice que la Biblia es una misma historia, te abre y termina, pero vuelve a iniciar donde comenzó. Escuche esto, porque si en Génesis habla de la creación de los cielos y la tierra, en el Apocalipsis habla que tendremos cielos nuevos y tierras nuevas. En el Génesis se pone un Adán en la tierra, pero en el Apocalipsis el segundo Adán reina y señorea para siempre. Aquí en el Génesis hay noche y hay mares, pero allá no habrá noche ni mar. Aquí de Adán se saca su esposa, pero aquí Cristo estará con su esposa, que es la iglesia. Allá hay muerte y maldición, pero en el nuevo tiempo no habrá maldición ni habrá muerte. Allá hay conflicto entre Cristo y Satanás. Aquí habrá la condenación final de Satanás. Allá el hombre es separado por Dios, pero en el Apocalipsis el hombre ve a Dios cara a cara. Allá en el Génesis los hombres salen de Edén a buscar una ciudad, pero en el Apocalipsis la ciudad se le presenta para que viva para siempre. En el Génesis había una promesa: vendrá un cordero y el cordero reinará, pero en el Apocalipsis el cordero reina y nadie le quitará su trono. Colóquese en pie y denle el mejor aplauso al Señor en esta mañana. Somos embajadores de este reino. No tenga duda, lo que el hombre necesita, tú lo tienes. Empácate de esta palabra, empápate, revístete de ella, ámalo. Es lo único que puede sacar al hombre de esta tierra para una eternidad sin fin. Fuerte ese aplauso al Rey en esta hora, apláudalo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Él es el Rey, Él es el Rey.
Él es el Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Oh, más fuerte ese aplauso al Señor en esta hora.